De Córcega, al mando. La chispa de la ambición. Napoleón Bonaparte. Qué nombre, ¿verdad? Él nació en una isla muy bonita llamada Córcega. Era un lugar así como salvaje, lleno de gente orgullosa. Su familia era de gente importante, pero no tenían mucha plata. Esto hizo que quisiera más. Se sentía un poquito como un extraño en Francia. No era totalmente francés, al menos al principio. Pero ese sentimiento, eso le dio fuerza. Le encendió como un fuego por dentro. Él sabía bien en el fondo, que estaba destinado a algo grandísimo. Soñaba con la gloria, con dejar su huella en el mundo. Este joven sentía que un destino muy poderoso lo estaba llamando. Lo mandaron a Francia, a una escuela militar. Imagínense a este muchachito de la isla, rodeado de franceses ricos y de familias importantes. Seguro se burlaban de cómo hablaba, de su acento. Lo molestaban por ser diferente. Pero Napoleón, él era inteligente. Uy, muy inteligente. Leía todo el tiempo. Le encantaban los libros sobre grandes líderes, sobre héroes de antes. Y de repente, ¡pum!, explotó la Revolución Francesa. Todo se puso patas arriba. Los reyes y las reinas, afuera. Las viejas costumbres se estaban cayendo a pedazos. Este era su momento, su oportunidad de brillar. Para un joven con talento y ganas de triunfar, este desorden era como una escalera para subir. Su primera probadita de fama de verdad fue en Tolón. Fue un sitio, una batalla grande. La ciudad estaba en manos de los que apoyaban al rey y de los ingleses. Napoleón era solo un joven oficial de artillería, de los cañones. Pero tenía una mente brillante para la guerra. Él veía cosas que otros no veían. No tenía miedo. Sabía cómo usar los cañones, dónde ponerlos. Demostró una valentía increíble en medio de los tiros. Sus planes funcionaron, los franceses ganaron, y de repente, la gente empezó a hablar de este joven de Córcega. ¿Quién es este Bonaparte?, se preguntaban. Era un héroe. Su estrella estaba subiendo rapidísimo, sin duda. Después vino Italia. Le dieron el mando del ejército francés allá. Sus soldados eran un desastre, cansados, con hambre, sin buenos zapatos. Pero Napoleón, él sabía cómo hablarles. Tenía ese don de gente increíble. Les prometió honor, les prometió riquezas, les prometió la victoria, y le creyeron. Los llenó de entusiasmo, de ganas. Lucharon como leones por él. Ganó batalla tras batalla, contra los austriacos, contra ejércitos más grandes. Era como un mago en el campo de batalla. Mientras tanto, Francia seguía siendo un desastre en la política. Regresó a París como un héroe conquistador. Todos lo vieron como el líder fuerte que necesitaban. Napoleón no era como los otros generales. Él era diferente. Él cambió todas las reglas de la guerra. Los generales de antes, esos eran lentos. Se sabía lo que iban a hacer. Pero Napoleón no. Lo suyo era la rapidez. Movía sus ejércitos tan rápido. Era como un rayo. Sorprendía a sus enemigos. Aparecía donde menos se lo esperaban. Sabía cómo juntar a sus soldados, para atacar con fuerza donde el enemigo era más débil. Pensaba en cada detallito. Para él, la guerra era un arte. Y él era el artista más grande. Podía ver todo el campo de batalla en su mente. Hasta llevó su ejército a Egipto. Imagínense eso. Desde Europa hasta la tierra de los faraones. Fue una jugada arriesgada, una aventura súper atrevida. Quería molestar las rutas de comercio de los ingleses hacia la India, pero fue más que solo guerra. Llevó con él científicos y gente sabia, estudiosos. Hicieron descubrimientos increíbles. Encontraron la piedra de Rosetta, que nos ayudó a entender los jeroglíficos, esos dibujitos egipcios. Luchó en la batalla de las pirámides. Les dijo a sus hombres: soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos los están mirando. Fue muy emocionante, fue algo épico, pero también estaba muy lejos de casa, y era muy arriesgado. ¿Su victoria más grande? Muchos dicen que fue Austerlitz. La llaman la batalla de los 3 emperadores. Se enfrentó a los ejércitos de Rusia y Austria. Eran más que él, tenía menos soldados, pero él era más astuto. Los engañó, les hizo creer que su ejército estaba débil y se estaba retirando. Entonces, cuando atacaron, ¡zas!, les lanzó su trampa. Fue un plan brillante, hecho a la perfección, una verdadera obra maestra de estrategia. También ganó otras batallas famosas,
Jena, Wagram. Aplastó a los prusianos, venció a los austríacos una y otra vez. Su gran ejército, la Grande Armée, era la fuerza más temida en toda Europa. Los reyes temblaban delante de él. Intentó controlar toda Europa con algo llamado el sistema continental. Era un bloqueo. Quería que ningún país comerciara con Gran Bretaña. Quería dejarlos solos, para quebrarles la economía. Su imperio se hizo enorme. Se extendía desde España hasta Polonia. Puso a sus hermanos y a sus generales importantes en los tronos por todo el continente. Pero este imperio estaba construido sobre conquistas, sobre ganar guerras, y eso le creó enemigos. La guerra en España, la guerra peninsular, se convirtió en una pesadilla. Era un gasto constante de hombres y de cosas importantes, de recursos, una herida que no sanaba. Sus ganas de lograr cosas eran increíbles, pero empezó a querer abarcar demasiado. Napoleón fue más que un simple conquistador. Él construía cosas. Era un hombre de Estado, un político importante. Después de todo el desorden de la Revolución, Francia necesitaba orden. Se convirtió en primer cónsul. Trajo estabilidad, tranquilidad. Luego, decidió que necesitaba más poder para lograr lo que él quería. Así que, se coronó a sí mismo emperador de los franceses. Algunas personas se sorprendieron muchísimo. Pero muchos franceses estaban cansados de gobiernos débiles. Querían una mano fuerte para guiar al país. Napoleón les prometió gloria, sí, pero también que las cosas funcionaran bien y un país moderno. Tenía grandes planes para Francia. Uno de sus logros más grandes fue el Código Napoleónico. Este era un conjunto de leyes nuevas, todas juntas, para toda Francia. Antes, las leyes eran un enredo, diferentes en cada lugar. El código aclaró las cosas y, para esa época, las hizo más justas. Decía que todos los ciudadanos hombres eran iguales ante la ley. Protegía el derecho a tener propiedades. Hablaba de libertad para tener la religión que uno quisiera. Este código fue tan importante. Se extendió por Europa e incluso llegó a América Latina. Muchos países todavía basan sus leyes en las ideas de este código. Fue un paso de verdad revolucionario para organizar cómo vivía la gente. La educación era muy importante para Napoleón. Él creía que un país fuerte necesitaba gente educada. Quería formar una nueva generación de líderes, que le fueran fieles a él y a Francia. Así que creó un nuevo sistema de escuelas secundarias, los liceos. Estas escuelas daban una educación de buena calidad, y igual para todos. También cambió las universidades para mejorarlas. Apoyó la ciencia. Impulsó las artes. Quería que París fuera la ciudad más bonita y con más cultura del mundo. Empezó muchos proyectos de obras públicas, construyendo monumentos, caminos y puentes. De verdad creía que se progresaba aprendiendo más. ¿Y qué pasó con la plata? La Revolución Francesa había dejado la economía hecha un desastre. Napoleón sabía que tenía que arreglarla. Creó el Banco de Francia. Esta institución ayudó a que la moneda fuera estable y a manejar la plata del país. Puso un sistema de impuestos más justo. Invirtió en infraestructura, o sea, en construir nuevos caminos y canales. Esto hizo más fácil que los negocios pudieran vender y comprar, y que las cosas se movieran de un lado a otro. La economía de Francia empezó a mejorar y a hacerse más fuerte mientras él gobernaba. La gente se sentía más segura. No solo puso orden en las leyes, sino también en el bolsillo del país. Pero Napoleón quiso llegar demasiado alto. Sus ganas de más y más se convirtieron en su enemigo. En 1812, cometió un error terrible. Decidió invadir Rusia. Reunió un ejército enorme, la Grande Armée, cientos de miles de hombres de toda Europa. Pero Rusia era gigante, y el invierno ruso era durísimo. Los rusos se fueron retirando. Quemaron sus propios pueblos, sus propios campos. No dejaron nada para que comiera el ejército de Napoleón. Luego llegó el frío. Fue una pesadilla. Muchísimos soldados murieron. De hambre, de frío, de enfermedades. La Grande Armée quedó destrozada. Fue el principio del fin para él. Después del desastre en Rusia, los enemigos de Napoleón vieron su oportunidad. Todos los países que él había vencido se unieron contra él. Prusia, Austria, Rusia, Suecia, con Gran Bretaña ayudándolos. Lucharon contra él en la batalla de Leipzig. Fue grandísima. La llamaron la Batalla de las Naciones. Y Napoleón perdió. Lo obligaron a abdicar, o sea, a dejar su trono.
Lo mandaron lejos, a una islita en el mar Mediterráneo, llamada Elba. Pensaron que ya estaba acabado. Pero Napoleón era Napoleón, se escapó, volvió a Francia. Y la gente, los soldados, corrieron a seguirlo. Por 100 días, fue emperador otra vez. ¡Qué regreso! Su última batalla, la que decidió todo, fue en Waterloo, en Bélgica. Se enfrentó al ejército inglés, dirigido por el duque de Wellington, y al ejército prusiano. Fue una pelea terrible, con mucha sangre. Por un momento, pareció que podía ganar. Estuvo tan cerca, pero al final, lo vencieron. Esta vez, sus enemigos se aseguraron de que no pudiera volver. Lo mandaron a Santa Elena, una islita chiquita, lejana, muy lejos en el Océano Atlántico Sur. Pasó sus últimos 6 años allí, prisionero. Allí contó sus memorias, sus recuerdos. Habló de sus victorias, de sus ideas. Ayudó a crear la leyenda que conocemos hoy. Murió allí, un emperador sin imperio. Entonces, ¿qué pensamos de Napoleón Bonaparte? Su historia es como una película, llena de emoción y pasión. Fue un genio militar, sin duda alguna, uno de los más grandes de todos los tiempos. Fue un administrador brillante, hizo que Francia fuera más moderna. Sus leyes, sus cambios, transformaron Europa para siempre. Pero hay otra cara de la moneda, fue un autócrata, un dictador. Sus guerras causaron la muerte de millones de personas. Sus ganas de poder metieron a todo un continente en guerras por muchos años. Lo que nos dejó es complicado, tiene cosas buenas y cosas malas, luces y sombras. Pero todavía hoy, 2 siglos después, nos sigue pareciendo fascinante. Nos muestra lo increíblemente alto que puede llegar una persona, y el precio terrible de tener demasiado poder sin control. Es un verdadero gigante de la historia.